Presidenta, señorías, para ponernos en antecedentes sobre la cuestión que vamos a tratar, creemos que merece la pena comenzar señalando la trampa sofisticada que se hizo con la anterior reforma. Y es que algunos, no hay que negarlo, tienen cierta habilidad para confundirnos y para intentar marearnos, para que miremos al dedo y dejemos de fijarnos en la luna que señala el dedo. Y cabe reconocer que lo hicieron con un cierto éxito, como digo, en la anterior reforma, porque el problema de la justicia es evidente que tiene que ver con la lentitud y ante alegatos de instaurar el derecho a un proceso justo sin dilación, que han sido reivindicados históricamente desde Séneca, que ya decía aquello de nada se parece tanto a la injusticia como a la justicia tardía, y después, y con posterioridad por innumerables resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se limitaron a acotar los plazos procesales de investigación penal, entendiendo así que daban respuesta a un problema. Sin embargo, la luna seguía ahí y seguía siendo clara. El problema no era acortar unos plazos, eso era el dedo. El problema era y es de medios materiales y de medios humanos. Comparados con otros países europeos, la foto, sinceramente, creemos, la foto del Estado español que haría sonrojar a cualquiera, porque la solución viene de la necesidad de tener más medios para investigar, sobre todo los grandes delitos, como se ha señalado hace un momento, que se cometen sobre la ciudadanía. Y la corrupción es, sin duda, uno de los mayores delitos que se puede cometer contra la ciudadanía de cualquier lugar. Pero es que en el Estado español la corrupción va asociada al modelo económico vigente, porque los grandes empresarios, los poderes fácticos, los que invitan a palcos, deciden que los políticos, o al menos algunos de ellos, tienen que ser piezas de un ajedrez movido al calor de sus propios intereses. Y es ahí donde funcionan los lobbies y es ahí donde funcionan las puertas giratorias. Y ahora hablo de puertas giratorias, espero que no se me vuelva a enfadar nadie. Siendo la corrupción un mal endémico en la sociedad española, creo que no es exagerado decir que si en la antigüedad se podía cruzar Hispania saltando de copa de árbol en copa de árbol, ahora se puede cruzar el Estado español saltando de cabeza de corrupto en cabeza de corrupto. Pero estos delitos de cuello blanco no preocupan a todas las formaciones políticas por igual. Seguramente a algunos no les preocupa porque no pueden seguir alimentando el mantra repugnante y fascista de asociar el binomio inmigrante-delincuente. Aquí estamos hablando de grandes prohombres de la patria, de grandes patriotas del Estado español que siguen detrayendo dinero público para engordar sus cuentas de beneficios. Y lo están haciendo con la colaboración de políticos y políticas que luego ven recompensados su compromiso empresarial con algún puesto en algún consejo de administración. Y si no lo hacen por eso, si no lo hacen porque no pueden asociar ese binomio de delincuencia, de inmigrante y delincuente, lo harán quizás, y también lo hemos podido vivir aquí, grandes momentos nos dio una legislatura pasada sobre esto, porque incluso hasta dentro de las propias filas de alguna formación política la corrupción campaba a sus anchas con sobres BES, con unidades de CPU, de ordenador destruidas a martillazos y cosas por el estilo. La trama es evidente, las investigaciones más complejas, las corruptelas y los entramados todavía más complejos, ya sean internacionales, empresariales, con paraísos fiscales con cuentas opacas de nombre soleado. Pero ante todo eso, lo que constatamos es la ausencia de medios y por eso se planteaba que se requerían más plazos para que los delitos, o mientras que los delitos que juzgan a los pobres, esos son instantáneos. Por eso les decimos que el gran perjudicado de la ecuación menos plazos y menos medios es evidentemente la justicia. Si acortamos los plazos y seguimos teniendo los medios precarios que tenemos en la actualidad, lo único que estamos haciendo es empobrecer, es debilitar la justicia. Por eso, proponer ampliar los plazos puede permitir un respiro para que no queden impunes graves delitos relacionados con la corrupción organizada. Y eso no está mal. Pero creará también un problema de lentitud sobre otras personas encausadas por otros motivos y que tienen derecho a un juicio sin dilaciones. Y eso será así en caso de que no se apueste decididamente por la incorporación de medios, que es lo que realmente entendemos precisa y necesita la justicia en el Estado español y que, por desgracia, no observamos, como nos gustaría, en la proposición que hoy se nos trae a debate. Pero, además de esto, esta reforma es una norma jurídica, esta reforma de esta norma jurídica no es más que una pequeña pieza del puzzle, de un puzzle marcado por la politización de la justicia, marcado desde el propio inicio en la designación del Consejo General del Poder Judicial, que es un reparto entre políticos para que estos, a su vez, decidan quiénes son los jueces de las grandes instancias. Y esto también es preocupante y sin esto cualquier paso que demos se quedará en nada. Pero también es preocupante que en esta Cámara, en el punto anterior y en otros cualquiera, se nos hable de la igualdad efectiva y real de los españoles ante la ley. Se dice que todos los españoles son, incluso nos incluyen, generosos que son, somos iguales ante la ley. Todos no. El primero de los españoles, el rey, no es igual ante la ley. Él tiene la capacidad de ser inimputable. Y digo yo que si su conducta es tan ejemplar, ¿por qué tiene que ser inimputable? Si no tendría nada que esconder. Pero también tendría que hablarse de la necesidad de
el problema ideológico que se esconde detrás de la justicia, porque por mucho que se quiera mirar hacia otro lado, las condenas al Estado español se suceden por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en muchas ocasiones relacionadas con casos que tienen que ver con el independentismo vasco y catalán, y también con la libertad de expresión. Por eso podemos decir sin empacho y sin miedo que tiene una cierta cojera para castigar la libertad de expresión y las ideas progresistas y de izquierdas, probablemente por cómo se compone desde la propia composición del Consejo General del Poder Judicial. Y probablemente porque eso es así nos encontramos con una reforma parcial que no pasa de ser un pequeño grito en el desierto, porque lo que se debe abordar es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no olvidemos es del siglo XIX, y adaptarla a un proceso penal con plenas garantías de los derechos humanos en el siglo XXI. Así nos evitaríamos ridículos, absurdos, como el del juicio a Willy Toledo por blasfemar contra Dios y la Virgen. A la espera de que los ofendiditos se personen siquiera de forma etérea, le mandamos un saludo solidario a Willy Toledo. Y recordamos que el caso de Willy Toledo hoy no es diferente, por mucho que algunos cabeceen, al que en la época de la dictadura se llevó a cabo contra un cantador flamenco, José el Cabrero, que también tuvo que pasar por la privación de libertad por blasfemar contra Dios y la Virgen. Y como he terminado con José el Cabrero, y como tengo palabra y dije que cada vez que me encuentre a este señor dándonos la espalda yo iba a hacer alguna alusión, y veo que como las ruedas no se las han puesto, serán costosas, siquiera un retrovisor pudiera ponerse, termino, como digo, con José el Cabrero, ya que veo que esto va cambiando, que decía, parafraseándole, aquello de que aunque a uno le den la espalda y no le vean, su voz no hay quien la pare, ni espaldas vueltas ni paredes. Besterik ez, mila esker. Gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.